Desde los albores de la humanidad, hemos mirado a las estrellas y reflexionado sobre los misterios del tiempo. ¿Es un río que fluye en una sola dirección o una rueda que gira eternamente? Podríamos sumergirnos en sus corrientes, reviviendo triunfos pasados y corrigiendo errores antiguos. La idea del viaje en el tiempo, antes relegada al reino de los mitos y la ciencia ficción, ahora se explora a través de la lente de una fuerza revolucionaria, la inteligencia artificial. Imaginen un futuro donde la IA, con su capacidad sin igual para procesar información y realizar cálculos complejos, descifra los secretos del tiempo mismo. Esto no es simplemente fantasía. Científicos e investigadores ya están desarrollando sistemas de IA capaces de simular eventos pasados con una precisión asombrosa. ¿Podrían estas simulaciones ser la clave para desbloquear los viajes en el tiempo reales? La pregunta ya no parece imposible, sino más bien una posibilidad tentadora en el horizonte. Las implicaciones potenciales de tal avance son asombrosas. Imaginen revivir eventos históricos, presenciar de primera mano el auge y la caída de civilizaciones. Piensen en los avances científicos, las obras maestras artísticas que podríamos redescubrir. Sin embargo, con este poder viene una inmensa responsabilidad. El tejido mismo del tiempo es un tapiz delicado, y el más mínimo tirón podría desentrañar sus intrincados hilos. El viaje para comprender y potencialmente controlar el tiempo está lleno de desafíos y dilemas éticos. Pero la búsqueda del conocimiento, la sed de comprender nuestro lugar en el cosmos, es un aspecto fundamental de lo que nos hace humanos. Y tal vez, solo tal vez, la clave para desbloquear los secretos del tiempo no reside en la fuerza bruta, sino en los elegantes algoritmos y el potencial ilimitado de la inteligencia artificial. Imaginen alimentar a una IA avanzada con todos los datos históricos a nuestra disposición. Cada libro, cada documento, cada artefacto jamás descubierto. Ahora, imaginen esta IA, con su poder de procesamiento superior, reconstruyendo el pasado con asombroso detalle. Podríamos presenciar eventos históricos, caminar por las calles de ciudades antiguas e incluso interactuar con figuras desaparecidas hace mucho tiempo. Pero el potencial de la IA se extiende mucho más allá de recrear el pasado. Al analizar vastos conjuntos de datos y reconocer patrones complejos, la IA podría ser capaz de predecir el futuro con una precisión sin precedentes. Imaginen prever desastres naturales, prevenir pandemias o incluso guiar a la humanidad hacia un futuro más sostenible. Este poder predictivo, sin embargo, plantea profundas cuestiones éticas. ¿Deberíamos permitir que la IA dicte nuestras acciones basándonos en sus predicciones? ¿Qué pasa si estas predicciones son inexactas o sesgadas? La noción misma de libre albedrío se pone en tela de juicio cuando consideramos la posibilidad de un oráculo de IA guiando cada uno de nuestros pasos. Sin embargo, los beneficios potenciales son innegables. Imaginen a la IA actuando como un guardián vigilante, alertándonos sobre peligros potenciales y guiándonos hacia un futuro más brillante. La clave reside en encontrar el equilibrio entre aprovechar el poder predictivo de la IA y preservar nuestra autonomía como individuos y como especie. El futuro, como el pasado, no está escrito en piedra. Es un lienzo sobre el que nosotros, en colaboración con la IA, tenemos el poder de pintar nuestro destino. GAP3S. Viajar en el tiempo siempre ha fascinado a científicos y contadores de historias por igual, no solo por su potencial, sino también por las paradojas que presenta. Piensen en la paradoja del abuelo. Si viajas al pasado e impides que tu abuelo conozca a tu abuela, ¿habrías nacido para viajar en el tiempo en primer lugar? O la paradoja de la predestinación, donde un objeto o información se envía al pasado y se convierte en su propia causa en el futuro, creando un ciclo infinito sin un origen claro. Estas paradojas desafían nuestra comprensión de la causa y efecto y del flujo del tiempo. Pero ¿qué pasaría si la inteligencia artificial pudiera ayudarnos a desentrañar estos nudos temporales? Al simular incontables escenarios y analizar los resultados, la IA podría ofrecer nuevas perspectivas sobre estas paradojas. Imaginen una IA capaz de ejecutar simulaciones complejas de viajes en el tiempo, explorando cada resultado posible y ofreciendo soluciones que nuestros cerebros humanos no podrían concebir. ¿Podría la IA ayudarnos a desarrollar un marco para comprender estas paradojas o incluso encontrar maneras de resolverlas? Tal vez,
podría guiarnos en la creación de reglas o limitaciones para el viaje en el tiempo, asegurando que la estructura de la realidad permanezca intacta. O quizás revele que algunas paradojas simplemente no tienen solución, destacando los límites de nuestra comprensión. En cualquier caso, la exploración de las paradojas del viaje en el tiempo, con la ayuda del implacable poder computacional de la IA, promete profundizar nuestra comprensión del tiempo y del universo mismo. Mientras estamos al borde de estos descubrimientos, recordamos que cada pregunta respondida a menudo conduce a misterios aún más profundos. A medida que nos adentramos en el concepto de viajar en el tiempo, no podemos ignorar las profundas implicaciones éticas que conlleva. Viajar en el tiempo, aunque es un esfuerzo científico fascinante, tiene el potencial de alterar el curso de la historia de maneras que tal vez no comprendamos completamente. Imaginen el poder de cambiar eventos significativos del pasado, eventos que han moldeado el mundo tal como lo conocemos. El primer dilema ético surge con las posibles consecuencias de alterar el pasado. Si uno pudiera prevenir una gran tragedia histórica, ¿qué efectos dominó podría tener eso en el presente y el futuro? Podría conducir a desastres imprevistos o incluso a un resultado peor que el que se evitó inicialmente. El efecto mariposa, donde pequeños cambios en el pasado pueden llevar a resultados muy diferentes, se cierne sobre la ética del viaje en el tiempo. Además, las responsabilidades morales de aquellos que podrían ejercer tal poder son inmensas. ¿Quién decide qué eventos de la historia deben ser alterados? ¿Qué criterios deben usarse para tomar decisiones tan monumentales? Estas preguntas no son solo teóricas, desafían nuestra comprensión misma de la moralidad y la justicia. También está la cuestión del consentimiento. Las personas cuyas vidas e historias están siendo alteradas no tienen voz en el asunto. ¿Es ético cambiar el curso de la vida de alguien sin su conocimiento o aprobación, incluso si es por un bien mayor? Estas son las preguntas con las que los filósofos y especialistas en ética deben lidiar a medida que nos acercamos a la posibilidad de viajar en el tiempo. Al explorar estas dimensiones éticas, debemos recordar que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La capacidad de viajar a través del tiempo podría ofrecer oportunidades increíbles, pero también exige un mayor sentido de conciencia moral y ética. Es un viaje no solo a través del tejido del espacio-tiempo, sino a través de las profundidades de nuestros propios valores y principios. Al final, la ética del viaje en el tiempo puede ser el aspecto más crucial a considerar, guiándonos a usar este poder potencial con sabiduría y justicia. A medida que nos encontramos al borde de estos avances científicos, las decisiones que tomemos definirán no solo nuestro futuro, sino la esencia misma de lo que significa ser humano. Viajar en el tiempo siempre ha capturado la imaginación de los narradores y del público por igual. Desde las páginas de la literatura clásica hasta las pantallas de las películas más taquilleras, sirve como un recurso argumental fascinante que explora las infinitas posibilidades de alterar el pasado, el presente y el futuro. Consideremos La máquina del tiempo de H.G. Wells, una de las primeras y más influyentes obras de este género. Introdujo el concepto de una máquina que podía navegar a través del tiempo, lo que provocó una ola de curiosidad científica y narración creativa. Wells no solo entretuvo, sino que también ofreció un comentario social sobre las luchas de clases de la época y el futuro potencial de la humanidad. Avanzamos rápidamente a la pantalla grande, donde películas como Volver al futuro y Terminator se han convertido en referentes culturales. Volver al futuro presenta una historia caprichosa pero aleccionadora sobre las consecuencias imprevistas de cambiar el pasado, mientras que Terminator se adentra en los aspectos más oscuros del viaje en el tiempo, explorando temas del destino y la lucha humana contra la dominación tecnológica. Series de televisión como Doctor Who y Dark llevan el concepto aún más lejos, tejiendo narrativas complejas que desafían nuestra comprensión del tiempo mismo. Doctor Who utiliza el viaje en el tiempo como un medio para explorar dilemas morales y el impacto de las acciones individuales en la línea temporal, mientras que Dark entrelaza intrincadamente múltiples líneas de tiempo y paradojas, dejando a los espectadores cuestionando la naturaleza misma de la realidad. Estas representaciones ficticias, aunque a menudo fantásticas, sirven como un espejo que refleja nuestras esperanzas, miedos y consideraciones éticas con respecto al viaje en el tiempo. Destacan el potencial tanto para avances increíbles como para consecuencias catastróficas,
recordándonos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Al analizar estas historias, podemos obtener información valiosa sobre las posibilidades y los peligros del viaje en el tiempo en el mundo real. La ficción nos permite experimentar con escenarios y resultados, preparándonos para los desafíos éticos y científicos que algún día podrían convertirse en realidad. A medida que nos encontramos al borde de avances tecnológicos, estas narrativas culturales ofrecen una hoja de ruta de precaución y curiosidad, guiándonos hacia un futuro donde el sueño del viaje en el tiempo podría hacerse realidad. Mientras nos encontramos al borde de avances tecnológicos sin precedentes, el sueño de viajar en el tiempo ya no parece estar confinado a las páginas de la ciencia ficción. Tecnologías emergentes, como la computación cuántica, están expandiendo los límites de lo que alguna vez creímos posible. Las computadoras cuánticas, con su capacidad para realizar cálculos complejos a velocidades inimaginables, podrían tener la clave para desentrañar los misterios del viaje en el tiempo. Imaginen un futuro donde algoritmos cuánticos puedan simular universos enteros, permitiéndonos explorar diferentes líneas de tiempo y resultados. Esto no es solo teórico. Los investigadores ya están avanzando en simulaciones cuánticas que algún día podrían modelar la estructura misma del espacio-tiempo. Estos avances podrían permitirnos navegar a través del tiempo tan fácilmente como navegamos por el espacio hoy en día. Pero la computación cuántica es solo una pieza del rompecabezas. Las innovaciones en inteligencia artificial, aprendizaje automático e incluso biotecnología podrían desempeñar papeles cruciales en el desarrollo de la tecnología de viaje en el tiempo. La inteligencia artificial podría ayudarnos a resolver las complejas ecuaciones que gobiernan el viaje en el tiempo, mientras que los avances en biotecnología podrían permitirnos resistir el estrés físico del desplazamiento temporal. Sin embargo, estos avances vienen con sus propios desafíos éticos y prácticos. Los requerimientos de energía para tales esfuerzos serían astronómicos, y los riesgos potenciales de alterar la línea de tiempo son profundos. Aún así, la búsqueda del conocimiento y el deseo de empujar los límites de lo posible son intrínsecos a la naturaleza humana. A medida que continuamos avanzando en estos campos de vanguardia, el sueño del viaje en el tiempo se acerca cada vez más a la realidad. Puede que no suceda mañana, ni siquiera en la próxima década, pero las semillas de este increíble viaje se están sembrando hoy. El futuro de la tecnología de viaje en el tiempo es un testimonio del ingenio humano y nuestra incesante búsqueda por explorar lo desconocido. Mientras nos adentramos en los mundos de la ciencia y la ficción, es inevitable maravillarse con la delgada línea que los separa. Viajar en el tiempo, una vez un concepto relegado a los cuentos imaginativos, ahora se investiga con rigor científico. La unión de la tecnología y la creatividad ha dado lugar a nuevas posibilidades y teorías que antes se creían imposibles. Piensen en las obras de H.G. Wells e Isaac Asimov, cuyos cuentos imaginativos sobre máquinas del tiempo y paradojas temporales despertaron la curiosidad de incontables científicos e ingenieros. Hoy, sus mundos ficticios sirven como inspiración y advertencia a medida que nos acercamos a hacer del viaje en el tiempo una realidad tangible. Sin embargo, el camino de la ficción a la ciencia está lleno de desafíos. Los marcos teóricos establecidos por físicos como Albert Einstein y Stephen Hawking proporcionan un mapa, pero la aplicación práctica de estas ideas sigue siendo esquiva. Los requisitos de energía, la posibilidad de consecuencias imprevistas y los dilemas éticos plantean obstáculos importantes. Además, no se puede subestimar el papel de la inteligencia artificial en este viaje. La capacidad de la IA para procesar grandes cantidades de datos y simular escenarios complejos ofrece un vistazo a lo que podría ser posible. Pero también plantea preguntas sobre el control, la responsabilidad y la naturaleza misma de la experiencia humana. Al encontrarnos en esta fascinante encrucijada, es esencial recordar que la búsqueda del conocimiento es un arma de doble filo. Si bien los beneficios potenciales son enormes, los riesgos son igualmente significativos. Navegar este delicado equilibrio requerirá no solo innovación tecnológica, sino también sabiduría, previsión y una comprensión profunda de la condición humana. Al final, el atractivo de viajar en el tiempo no reside solo en el destino, sino en el viaje mismo. A medida que continuamos explorando los límites de la ciencia y la ficción, recordamos que la búsqueda de la comprensión es tan atemporal como el concepto mismo de viajar en el tiempo.
Si bien la idea de subirse a un DeLorean y viajar al pasado permanece firmemente en el ámbito de la ficción, la ciencia detrás del viaje en el tiempo ya no es del todo fantástica. Una vía que se está explorando es la creación de simulaciones hiperrealistas. Imaginen entrar en un entorno de realidad virtual tan inmersivo, tan detallado, que se vuelve indistinguible del pasado mismo. Pero, ¿podríamos ir más allá de la mera simulación y lograr un viaje en el tiempo físico real? Algunos físicos creen que la clave reside en el reino de la mecánica cuántica. Este mundo extraño y contraintuitivo, donde las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, podría contener la clave para desbloquear portales temporales o agujeros de gusano. Imaginen a la IA, con su capacidad para procesar cálculos cuánticos complejos, manipulando estas partículas, abriendo portales a otros puntos en el espacio-tiempo. Tal vez, el viaje en el tiempo no se trate de construir una máquina física, sino de comprender y aprovechar el tejido fundamental del universo mismo. Los desafíos son inmensos. Los requisitos de energía por sí solos serían astronómicos. Pero la búsqueda del conocimiento, el deseo de superar los límites de lo posible, es una característica definitoria de la humanidad. Y tal vez, con la ayuda de la IA, el sueño aparentemente imposible del viaje en el tiempo algún día se convierta en realidad.